Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están Irma, Tomás? ¿Cómo están todos ustedes que están ahí escuchándonos, que nos siguen en el canal de Hayu? Bueno, somos consultores, comunicadores en bioexistencia consciente de Humano Puente. Sabrán de Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, que son los fundadores de esta hermosa corriente mundial. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Vani, ¿cómo estás? Hola, hola Irma, hola Vanina, ¿cómo les va? Buenas. ¿Cómo Bueno, andan? acá siempre contándoles, ¿no? Acá estoy en Ituzaingó, un día soleado, somos distintos puntos del país. ¿Cómo está el clima en sus lugares, chicos? Bien, hermoso día aquí en Lanús, también provincia de Buenos Aires, en Argentina. En Todos Bahía somos de Blanca también. Argentina. En Bahía Blanca también es un lindo día ventoso. Hay una brisa típica de Bahía Blanca, hay una brisa, pero hermoso día y bueno, y hermoso momento como para empezar a compartir este instante, este ratito de charla. De Argentina Recordamos que y al mundo, cumplimos ¿no? la promesa. Sí. Recordemos que cumplimos la Está bueno. promesa que dijimos que este año íbamos a hacer un programa mensual. Así que aquí estamos con las agendas coordinadas este año por ahora para poder salir una vez por mes hablando de diferentes temas. También podemos proponer que en este canal y en los comentarios, si hay algún tipo de inquietud, si hay alguna persona que no sea un consultor, alguien que no conoce la corriente o alguien que quiere saber sobre algún síntoma en particular, sería bueno que en los comentarios nos pusiera, Claro, ¿no? Nos hicieran pedidos. Entonces también tenemos una guía sobre qué temas hablar y qué les gustaría saber sobre esto de la decodificación de síntomas. Bien, aquí esperando un poco, menos se me cortó la conexión, mientras Bien, voy va. esperando. Ahí conectó, ¿no? Se me había Ahí cortado un poquito conectaste, bien. Sí, Ahí no me tenemos veía. un minuto La Ahí, pregunta del millón. ¿Qué va sí. hoy el ¿Qué va Bueno, hoy? justo Irma estaba diciendo, ¿no? Esto del síntoma. ¿De qué va A ver, hoy? voy a esperar, se cortó de vuelta, espera un cachito. Búsqueda, Como ¿no? un mate, Bien. como un mate Vani está mientras. que va y Sí, voy viene. a tomar un mate. Exacto. A Ahí. ver, Vani, entonces mientras va y viene en estas cosas que quienes nos ven sabrán que el primer programa que tuvimos de Ajayu, Vani entraba, Me salía, se acuerdo, cortaba. y de Era vuelta y de como vuelta. una cosa, Tomás y yo viendo qué hacíamos con esto. Bueno, mientras Vani vuelve, que nos va a decir cuándo vuelva, Aquí estoy. y no nos tiene congelados en la pantalla, ahí Tiene estamos. sentido. Hice Tiene sentido. consulta hoy, tiene sentido. Por favor, déjenme un ratito más. Entrando en reparación, Bueno, digamos. vamos a hablar de la búsqueda Bien. interior. Vamos a decir el título porque no los podemos decir. Qué Vamos a hablar de la suspenso. búsqueda interior. ¿Bien? Búsqueda Y interior. su Bueno, relación con bioexistencia consciente, ¿no? Así que para eso vamos a hablar primero un poquito de cada uno de nosotros y su búsqueda y su llegada a la bioexistencia consciente. bien, Bueno, yo les voy a voy a empezar. contar un. Bueno, empezamos. No, empezamos porque ya ¿Empiezo que se yo? me ¿Empiezo yo? corta. Dale, ya que Empezá. te corta. La otra vez hablando también con unos amigos y en esto de la búsqueda personal, yo siempre recuerdo que cuando era pequeño, tenía 8 años más o menos con mi hermana, mi madre nos hizo participar de un encuentro de autocontrol Silva, esas cosas, yo éramos muy chiquitos, ya desde ese tiempo, yo digo, el tiempo me fue llevando algo y nosotros siempre teníamos algo con la mente, o con autocontrol. La vida pasó y uno va buscando, uno se va, a ver, desde lo personal, uno siempre está en la búsqueda de algo distinto o de algo que te lleve por un camino. Y yo entro a Humano Puente específicamente por un síntoma. Más allá de que hoy que pasó el tiempo y pasó agua debajo del puente, era algo más que ese síntoma. Ese síntoma era la puerta de entrada. Como siempre decimos que el síntoma es la puerta de entrada al ser, acá también. O sea, y con el tiempo me fui dando cuenta. Uno en el momento que tiene el problema, que tiene la inquietud, que tiene el inconveniente, uno busca diferentes áreas, diferentes caminos para poder sanar lo que está pasando. Pero a medida que se fue, o sea, que el síntoma se fue yendo, me di cuenta que había otras cosas más que había algo más, había algo más y siempre aparecía algo diferente, pero también había un sentido de vida, había un sentido
más allá del síntoma, había un sentido de una dirección que yo no lo venía viendo. Y a medida, esta frase que Pablo siempre dice, que yo estoy siempre Ante mí. mí, yo estoy todo el tiempo ante mí. Yo siempre, cuando empiezo a ver en las consultas de que o sea, la ficha cae, boom, cae la ficha, pero el consultante no se dio cuenta que cayó la ficha y yo sí. Yo digo, la ficha era para mí. Pero hay un momento que tengo que decir, esa ficha era mía. Esa ficha, porque el chico pasó por la consulta y por ahí no se dio cuenta en ese instante. Era para mí. Y yo todo el tiempo estoy sanando, a pesar que vine con un síntoma. A pesar ¿El que vine con un síntoma estaba síntoma. en tu biología o en tu creación, Tomás? Estaba en mi biología. En tu biología, Estaba en mi perfecto. biología. Bien. A ver, ¿por qué? Porque más allá que obviamente que es mi creación, porque yo soy el creador pero de mi realidad. como que vamos encontrando y le vamos a ir mostrando también que no siempre el síntoma está en la biología. Entonces es interesante este camino que entra por el síntoma en la biología. O sea, Incluso en mi caso porque quizás particular, es como que se cree que solo se decodifican los síntomas de la biología. Hay mucha gente claro, como está más difundido la decodificación biológica, ¿no? sí, Porque a nosotros, claro, aunque no somos eso, tenemos una parte bio, pero somos bioexistencia porque tomamos más que solo la biología. A nosotros todavía aún, supongo que ustedes lo mismo, por eso digo a nosotros, nos siguen pidiendo turno para biodecodificar. totalmente, Sí. totalmente. Entonces, Vos sos no es biodecodificador, exacto. y tenés que decir que sí, pero tenés que después Exacto, para explicarlo. después que Coma, empiecen. y Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Lo más usual sería entrar a una corriente que decodifica, pero por el síntoma biológico. Es interesante porque después vamos a verlo de Bani y la adopción, lo que por ahí queremos plantear hoy, ¿no? Que no siempre está en la biología. Así que interesante que tu llegada ha sido desde la biología. O sea, entro por la biología y empiezo a darme cuenta, pero lo maravilloso es que empecé a darme cuenta de esto de lo que llamamos cuando vos te despertás y te das cuenta que todo lo que te está rodeando, todo lo que te está rodeando, te está contando que tienes un problema. O sea, que te está contando que tenés que ir por un costado. Es como que hubiera un montón de señales diciéndote por allá, y uno siempre va por el otro costado, ¿no? Porque no está despierto, no está abierto. Y cuando pensás que estás A mí despierto, me sirvió, no faltaba, ¿no? es cuando Estar está un más poco dormido, más cuando despierto. está más dormido, cuando estaba más dormido, porque cada vez aparece Tal algo cual. nuevo, algo de eso, algo nuevo, y dice, bueno, cuando ya tengo las preguntas de la vida, o sea, la respuesta de la vida, me cambian las preguntas. Y empieza de vuelta. O sea, a lo que iba ahí diciendo que a medida que me hice consultor, después me hice comunicador y estás en este camino, vos te das cuenta que cada persona que viene te viene a sanar. Pero no tiene que ver con una frase hecha. Yo siempre digo, porque si no queda como frase hecha. Cuando te das cuenta, o sea, me pasó hace poquitos días de que un consultor me dice, hasta acá voy a llegar, coincidió con mi sanación de algo que yo tenía que sanar. Coincidió, yo digo, maravilloso, pero lo más loco y lo que me puso muy contento, pero yo digo, espectacular. O sea, Te mejor diste no el podía alta. pasarlo. Te diste el alta. Me di el alta en un tema. Me dice, porque voy a elegir a otra consultora para trabajar la tartamudez de mi hija. Qué bueno que te diga eso, ¿no? Yo digo, ¿en serio me estás diciendo eso? Para mí fue hermoso, porque tendría que haber venido conmigo. Para mí fue maravilloso. Es más, cuando yo estaba escuchando el audio, lo que me estaba diciendo, digo yo, me cayó una lágrima, digo yo. No es más necesario. Ya no es más necesario este síntoma. No es más necesario. No necesitas más esa persona que esté ahí, ¿no? Para entonces mostrar. digo yo, fue espectacular. Es más, se lo agradecí tanto. Yo digo, genial, gracias. Pero, o sea, no me cabían las palabras, o sea, para decirle gracias
por lo que estaba pasando, pero también gracias a mí, porque yo De también acuerdo. hice todo un camino Para llegar a esto. para llegar a esto y poder comunicar. O sea, para mí fue este proceso de tiempo en el cual hoy determina lo que es bioasistencia consciente, es que más allá que hay gente que piensa que con una consulta o 2 consultas vos te sanás o te arreglás, o me alcanza con 2 consultas, el secreto está en el proceso. Un El comienzo. secreto está en el comienzo y en el recorrido del proceso. Cuando este chico vino y me contó eso, para mí fue, o sea, no hacía falta poner una tilde al síntoma. Hacía decir, gracias, o sea, no sabía cómo hacer para abrir Zoom y abrazarlo, Ahora pero sí. era fantástico. Bueno, Desde es muy ese lugar, importante también esto, ¿no? Encontrar y con la gente. Sos comunicador como claro. una parte de tu camino, pero Empecé que por entraste tartamudez. por la Empecé por tartamudez. tartamudez. La que ahora la gente que está viendo esto no sabía o quizás no concibía que estuvieras experimentando ese Pero síntoma, porque ahora comunicas de una... tartamudez Perfecto. Bueno, Y el entonces, nivel Dios, Zoom lo esto es está lo que mostrando, ¿no? decimos. Porque hay una tartamudez en el sistema, por lo menos yo lo veo acá, ¿no? Que se corta y se puede No, incorporar nosotros y no tenemos y yo, nada, Vani. claro, yo lo estoy vivenciando así. Estoy como Perfecto. observadora y digo, bueno, ya voy A mí a me poder pasaba hablar eso, ¿no? De en algún que momento hasta cuando se estabilice. cuando me Pero pasó además, eso, Pero era Tomás, eso. lo estás perfecto. diciendo en primera persona, lo Claro. estás diciendo en Claro. primera persona, estás diciendo, miren, Sí. y lo estás comunicando en una forma absolutamente fluida para Claro. quienes nos están viendo, Para mí era sientan, no imposible, decimos, claro, que no vendemos una sanación, que no hacemos esto porque no está la sanación nosotros, sino porque hemos transitado la sanación, no solo con los consultantes, sino que nosotros trabajamos para nuestros propios síntomas todo el tiempo, a pesar de ocuparnos de esto en una forma laboral, podríamos decir. Claro, por supuesto. Algo que yo decía es que no solamente era tartamudez, hay síntomas después asociados a sí, síntomas satélites de que empezaron a venir en consulta y que yo me fui dando cuenta, o sea que también tengo eso, también tengo eso cuando mi único inconveniente en la vida era ese. Y hoy, después de todo un proceso y después de también cambiar de consultores, porque también he pasado por muchos procesos, que es también muy sano pasar por otros procesos, y me pareció, o sea, hoy por hoy, desde la bioasistencia consciente yo entendí de que hay algo más. Es una puerta de entrada y que la vida cambió. Cuando yo miro para atrás en el tiempo, yo siempre digo, wow, pensá que aquel Daniel Tomás, que no podía hacer nada, hoy este Daniel Tomás hace otras cosas. Y es tan hermoso, así que no, yo estoy, en ese sentido, ese es mi aporte, digamos, ¿no? Ese es mi granito de arena de mi sanación. Bueno, desde mi mirada, esta búsqueda interior es muy... Vani, cuando hables, habla fluido porque nosotros no vemos el corte. No, ahora está bien. A vos se te escucha todo el tiempo. Se les había cortado a ustedes. No, se te escucha todo el tiempo. No sé cómo quedará en la grabación, bueno, después lo veremos. Bueno, es como muy oportuna, pareciera como si me hubiesen observado en consulta hoy, ¿no? Tuve mi consulta personal. Y esto de hablar de la búsqueda interior es como decir, era esta mi búsqueda, ¿no? Y yo entré a Humano Puente en el 2015, en teoría, ¿no? Síntoma, esta búsqueda interior. Un síntoma que no lo tenía yo en la biología, lo tenía mi hija en ese momento de 10 años, una dermatitis atópica en los brazos interno, que parecía inclusive una quemadura, pero ya venía sintiendo, ¿no? Después de la secundaria, me puse en algo más mental en cuanto a lo que es una carrera, iba leyendo otras cosas, y trataba de buscar, siempre me llevó algo, a tratar de ayudar a alguien. Y la impotencia era siempre no lograrlo, o lograrlo con mucho esfuerzo, con mucha amargura, con mucho llanto también, ¿no? Peleas o mucha energía en ese tratar de ayudar, como si estuviese afuera lo que tengo que hacerlo. Así que, para hacerlo un poquito más
cortito esto de todo el proceso, lecturas, como dijiste vos de Silva, yo pasé desde Connie Méndez, Brian Weiss, Luisa Hay, el Caballero de la Armadura Oxidada que hablamos hace un ratito, entre otras cosas. Y hoy, por decirlo hoy, así como lo digo hoy, hace 3 años pude haber dicho hoy, siento que, entendí lo que vine a hacer. Hoy de vuelta digo eso, ¿no? Pero siempre creo que vamos a ir despertando y reparando y estando mejor y sanando y transitando de otra manera esta experiencia biológica. Hoy yo digo, wow, qué tesoro que encontré hoy, que no es la dermatitis atópica, sí lo es también, pero esa dermatitis atópica es otra cosa, ¿no? Y esta es muy estaminopsicólogo mío, ¿no? Del lenguaje que estoy hablando, por supuesto, para el que entiende ya se habrá dado cuenta. Pero en Humano Puente no solo encontré, digamos, respuestas y seguramente muchas preguntas nuevas, sino que eso que tanto me costaba y que quería hacerlo y me da esa satisfacción porque me da mucho amor poder ayudar a alguien, lo encontré ayudándome a mí de otra manera, Totalmente. ¿no? Con esto de Totalmente. existencia consciente, con todo este camino, como dijo Tomás, ¿no? En todo ese proceso, sí, la consulta la primera, la segunda, es un comienzo, y ese comienzo hay que darlo con ese movimiento, que siempre hablamos de eso, pero no termina en 1, 2, 3 consultas. Recién empezaste ahí, y claro que en la primera consulta yo desperté un poquito más, y en la segunda entendí más cosas, y en la tercera, entonces era por eso, ¿no? Y hoy estoy en una posición, digamos, distinta a la de ayer, puedo decir, en la cual digo, era esto, ¿no? Y para mí es esa plenitud. Humano Puente es, puedo decirlo, laboralmente, sí, hay una parte laboral, pero en la cual yo lo disfruto y disfruto atender en consultas y he encontrado miles de respuestas. De todo lo que yo venía buscando, sintiendo, es como encontrar respuestas, ¿no? Iba leyendo teorías y acá lo veo en la vida misma, en la práctica. Veo ese propósito desplegado en ese quinto plano de conciencia, donde está toda esa información y lo puedo vivenciar, lo puedo ver y lo puedo entender de otro lugar. Y además esto también que estás aportando ahora como diferente, que entré, pero el síntoma estaba en la biología de mi hija. Sí, que ¿no? Se sanó, claro. Y se sanó por completo. El síntoma no está en mí, sino, ni en mis emociones, claro, sino está instalado en la biología del otro, ¿no? Es como otra opción de poder entender, y que quizás estás como también planteando aquí algo que no es usual. Volvemos, ¿no? A esos primeros pasos de la decodificación biológica, ¿no? O sea, si no está en mi biología, parecería que no es mi síntoma. Bueno, aquí hay como una patita más de esto, es mi síntoma. Está en la biología de mi hija, pero es mi síntoma. En este camino interior descubrí una voz que tampoco sabía que tenía, que soñaba tener, podría decirse, de alguna manera, por esto de querer ayudar siempre a un otro, pero con ese esfuerzo que les digo, o llanto, o mucha energía gastada, y encontré en Humano Puente, estoy aquí, ¿no? Como comunicadora, como consultora, y que no estando en ese primer día en Humano Puente no lo miré de esa manera, sino que a través de mi búsqueda, de mi propia consulta y atendiendo consultas, me di cuenta que tenía un potencial que estaba ahí acallado, ¿no? No hables, una cosa así. Claro, qué loco, así ¿no? que es como muchas cosas. Mucha comunicación, mucha comunicación. Sí, ¿no? Estaba pensando en esto que siente el no hables, ¿no? Sí, totalmente. Y en la anticipación de cosas, yo siempre digo que me doy cuenta que soy de anticipar situaciones o cosas a otra velocidad, en donde está en un formato ahí también estaminósico, y por eso hoy me di cuenta de otras cosas más, ¿no? En donde
otra vez dije, bueno, hoy estoy más profunda. Bueno, pero también está bueno que pueda observar quien nos ve, porque estás como a pocas horas después de una consulta, ¿no? Para que Con también otra puedan sensibilidad. exacto, con otra Sí, sí, sí. sensibilidad y con otro Sí, sí. movimiento, y que para que también la gente pueda sentir la profundidad de una consulta, de la primera, de la segunda, de la séptima, de las 2 años o 3 años que uno puede llevar de diferentes síntomas y diferentes consultas. Uno Exacto. sale como encontrando otra vez respuestas y diciendo, wow, 6 años de Y que consulta. son acá. respuestas que Totalmente. uno va diciendo, Sí. pero fíjate que tuvo que pasar 10 consultas, 8 consultas, y acabo de darme cuenta No de sé esto. cuántas consultas en Exacto. 6 años. Claro, Exacto. cuántas consultas, otras, pero recién ahora Seminarios, lo aperturas. puedo Pero ver cada consulta es un universo donde uno sale totalmente, otra vez totalmente. parado a... entonces un poco de lo que cuenta Vani en este Vamos momento a ver un porque paisaje está nuevo. todavía ahí, todavía, Claro. exacto, el Sí, paisaje sí, todavía nuevo, estoy ahí, todavía estoy ahí. el paisaje nuevo, sí. Sí. Y este es el Y los proceso en el consultores cual, tenemos síntomas. claro, que- este es el, o ¿no? sea, este es el proceso en el cual la biología acomoda Sí. lo que Primer se día trabajó de unos recién, cuantos. lo que se trabajó, o sea, lo Exacto. trabajado. O sea, esto es, Sí. ok, se anotició la biología y empieza el proceso de acomodamiento, de acomodación, yo siempre digo, de las cosas que antes no se podían y de repente se abre el grifo para que Totalmente. empiece a ocurrir lo que uno quiere, para ser consciente de lo que antes estaba inconsciente. Así que, bueno, Puente es una puerta enorme de encontrarte. Me queda esa Totalmente. frase. De Irma, entender un vos, poquito más lo que vinimos a hacer. Irma, Yo tengo un aspecto diferente de cada uno de ustedes. Yo no entré ni por la preocupación de la biología del otro, ni entré por mi propia biología. Entré más por una situación que para mí era emocional y que tenía que ver conmigo y con mis emociones y con una sensación de no encontrarme y de no sentirme cómoda con diferentes situaciones de mi vida, pero no porque fuera algo que estuviera trabado, sino porque simplemente para mí no era agradable vivir claro, emocionalmente desde esa forma. Así que en medio de la búsqueda y de haber sido, haber tomado dentro de los caminos que tomé, muchos, desde todo lo que decís del control mental o de las técnicas que son mentales, desde la parte totalmente. chamánica, he hecho también mi camino desde el chamanismo como practicante también, desde meditaciones y después muchos años dando yoga, dando meditación, dando los cursos de yoga, o sea, tuve casi cerca de 20 años con todo y 15 seguro estable, dando todo lo que tenía que ver con eso. Pero aún no entendiendo esto, ¿no? Esto que a mí me hacía sentir que yo no estaba plena, ¿no? Quizás podríamos decir que tenía que ver con sentir, que, como una imagen de que uno está arrastrado por el viento y hace cosas porque la misma fuerza y las mismas situaciones de la vida lo llevan y lo empujan a hacerlo, pero que no las hubiera elegido. Era más una sensación más emocional, ¿no? Entonces, bueno, mi búsqueda llegó primero desde la consulta personal, o sea, más allá que sí me llegó un video de Pablo, donde uno de los primeros videos de Pablo, donde estaba en camisa y con el cabello muy corto, como si fuera otro Pablo y otra historia, que creo que es así, era otro Pablo, Totalmente. otra historia y otra vida. Otra manera Muchas de vida, vidas, sí, otra muchas vida. vidas, ¿no? Sí, sí. Otra Muchas vida. vidas dentro de Dentro lo de que esta es Humano vida, Puente. dentro de Sí, esta sí. vida teníamos otra Y vida. Humano Puente tiene como otras vidas, porque ese Pablo es totalmente diferente a este Pablo, ¿no? En esencia es el mismo. Pero bueno, habiendo visto esos primeros videos de Pablo, llegué a la consulta personal. O sea, mi primera fue la consulta personal. Yo fui a una consulta. Y a partir de ahí decidí hacer la jornada de 3 días que en ese momento daba Pablo. La jornada de 3 días presencial, que en ese momento todo era presencial, que era un poco lo que hacemos nosotros los comunicadores con las charlas introductorias ahora, porque ahora los que recibimos en ese primer día
en ese primer, bueno, a ver qué tiene esta puertita, somos los comunicadores, ¿no? Los que tenemos esa cuestión de recibir en eso de, bueno, vengo a ver qué es esto, ¿no? Y eso es la charla introductoria que nosotros damos. Bueno, en ese momento era la jornada que daba Pablo. Y transité esa Claro. jornada y conseguí respuestas, pero también me quedaron como muchas preguntas, ¿no? Porque O más también volvemos preguntas. a esto, es el primer estadio, es el primer paso. Es el primer pasito. Es el primer Exacto. pasito. Y siempre creo que es desde la búsqueda interior, porque el punto de la búsqueda interior lo planteamos hoy, porque uno puede pasar por diferentes instrumentos, por diferentes acciones, por diferentes métodos mentales, físicos, ¿no? Uno puede elegir muchos caminos, pero hay una cuestión de los cuales hoy por ahí le podemos transmitir nosotros la certeza de esto, que yo no sentí que mi síntoma se fuera con eso, ni que fuera más abundante. Claro. ¿Bien? Bien. O sea, yo he recorrido muchos caminos, pero esos caminos nunca me dieron la abundancia que tengo hoy, ni tampoco me dieron la sensación y la paz y la resolución de otras cosas en mi vida, ¿no? O sea, Un las cosas estaban aliciente, ahí. tal vez, pero no, Bueno, exacto. a mí me pasó Como, algo como parecido una a eso. curita. Claro, a mí me pasó sí. La parecido a curita. eso. Claro, eso me pasó a mí. En el que yo únicamente quería sanarme hablando. Yo digo, hablo y listo, Y listo, ya corto está. y me voy, ya Terminemos. está. Y descubrí que no, que a partir de hablar se abrió un camino tan grande, Sí. en el cual había pasto, había mucho pasto, mucha hierba, y había que también hacer sesiones de otro tipo de actividad. Me fui dando Muchos cuenta que no cardos. era lo único de que me pasaba en la vida, aunque para mí lo único que me pasaba era eso. Y lo pude ir descubriendo a medida que me fui dando cuenta que tenía un síntoma, pero también a medida que los consultantes venían a consulta y me mostraban ese síntoma. Esto que decía, Sí. estaba en mi universo, o sea, como decía Vanina, estaba en mi universo. Cuando te vienen 4 consultantes con el mismo tema y vos tenés que decir, a ver, Y que mirá que hay siempre es gente así, para ¿no? consulta, Pero nos vamos mirá que hay gente para despertando. consulta, ¿solamente querés trabajar eso? Sí, Ah, sí, está en mí, soy yo. sí. Y algo maravilloso es que cuando vos te das cuenta que, como dije al principio, cuando el consultante deja de venir, es el momento que vos dejaste, o sea, que vos sanaste ese síntoma. Es como Julen y su Ho'oponopono. ¿Cómo hago para que o sea, dónde está la locura de ese loco? ¿Dónde En los mí? estoy creando en ¿Dónde mí? los estoy creando en mí? ¿Dónde los estoy creando en mí? Eso es maravilloso. Yo Somos siempre lo Lenji digo. Kanikewa en Totalmente. vivo. Incluso lo que yo creo también desde este camino de la búsqueda interior que hoy estamos planteando cada uno desde nosotros, pero invitando a poder transitar para quien no lo ha hecho, este primer paso de la búsqueda interior y quien ha empezado esto de la búsqueda a través de bioexistencia consciente, que siga invitándolo a profundizar en sus consultas personales, pero también en el camino humano puente. Porque Totalmente. yo terminé mi jornada y mi jornada, como hoy uno le dice a la gente que viene a las charlas introductorias, es el primer paso, es, bueno, abriste esta puertita, fíjate qué te pasa con eso. Y cuando esa persona sigue el camino y hace la primera apertura, también caen un montón de fichas, tiene mucha descarga y despierta un montón de cosas, pero tampoco está totalmente despierto. Yo me imagino ¿no? una puertita sea, abierta claro. y del otro lado agua, ¿no? Como una represa Pero que se va abriendo despacito según el proceso de la persona, ¿no? Y que va entrando esa agua. Y es la conciencia que va teniendo, entonces es seguir, es como seguir porque claro, aunque y no seguir, parezca y aunque no y se darte la vea oportunidad de nada, seguir, lo vas a y seguir. bancate el agua, bancate el bancate el frío, agua, así como bancate la parece temperatura del agua, que te bancate eso, en sí, ese todo. recorrido, por eso la invitación a profundizar. No abandones aunque esté fría, y no abandones cuando ¿No? sientas que no haces pie, y no abandones cuando sientas que estás tragando agua. Sí, o que hay Seguí, maderitas en el medio, tal bloqueos, cual, que tal parece cual. que al final estoy peor. No, Seguí, no, hay que seguir, hay que seguí, seguir. porque en definitiva lo que vas a encontrar y lo que estamos planteando hoy, esa búsqueda interior te va a llevar a darte cuenta que en definitiva sos el agua.
en todo. Así es. Siempre Ujú. estoy Así es. ante Sos la que se metió en el agua, soy el agua, ¿no? Soy la puerta, o sea, Soy la que la programé que esa propuesta, agua funcione así para mí, soy la la que compuerta exactamente, para programé, que ah, funcione de esa soy manera. todo, soy todo. Entonces, pero al principio estoy yo en la puerta. Yo creo que esa puerta es todo. Y cuando pasé la puerta, creo que el agua es sí. todo. Y después su superficie, si me hundo, si está fría, también creo que es diferente y que está alejado de mí. Pero nada está alejado de mí porque soy todo eso. Entonces, es importante también entender esto, el síntoma en la biología, el síntoma en la biología del otro, o en mi caso, esta El sentir. emoción de sentir inconcluso, o sea, va a solucionarse o a sanarse desde ese punto, cuando lo vayas a profundidad y cuando hagas todos esos pasos y que la búsqueda te lleve, en definitiva, a darte cuenta que Y siempre cada fuiste el vez te vas a dar, buscador. exactamente, y cada vez Para vas a estar más encontrar. despierto. Cada vez vas a estar más despierto a las señales, a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Eso también Como es más el, observadores. o sea, vas a estar más pendiente o más atento a las cosas que van ocurriendo en tu universo, en la gente que está a tu alrededor, y es como señales, ok, voy bien, Porque estamos voy creando para todo el acá, tiempo. Somos porque soy el creadores. creador. Lo que antes era normal que estuviera y no te dabas cuenta, hoy cuando lo ves, decís, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué estoy creando? Es, Sí, es algo que ¿qué le me digo a estoy los creando? consultantes siempre, o en las charlas, o en los encuentros, o en las consultas individuales. Capaz que hoy no lo entiendas, pero con la certeza de la experiencia mía y de cientos de consultores, Pablo y Lucre, eh, sos creador, no importa que no lo entiendas. Después vemos el Totalmente. proceso. ¿De qué Es como manera la estás haciendo? clave, es como la clave, es como decir, no entiendo cómo cae la virome, ese ejemplo que siempre vemos y escuchamos. Y bueno, no sé cuál es la cifra exacta, física, matemática de por qué cae, ¿no? De la gravedad. Pero sé que es así. ¿Pero por qué? Por la certeza de miles de veces que se tiró la lapicera y se cayó. Acá nos pasa lo mismo a nosotros como Lo mismo. consultores, como comunicadores, Pero como... como con una realidad. El síntoma se va. El síntoma se va Claro. desde mis emociones, el síntoma se va en la biología del otro y el síntoma se va en mi propia biología. El síntoma se sana. Y ese arco Entonces, iris que tanto digamos, aparece exacto. con O esos sea, lo que regalos. estamos diciendo es, el síntoma se sana y no es la cuestión de por lo que decimos nosotros o por nuestro, o poder transmitir esto, sino porque siempre tenés la puerta abierta a hacer tu propia experiencia Ah, eso y que tenés seguro. miles de caminos de hacerlo Claro. desde la jornada online que está en un monopuente, desde las charlas introductorias que hacemos los comunicadores, desde empezar a ver los videos, Los ¿no? O libros, sea, leer los Los libros. libros. los libros de Pablo Almazán que están en todo el mundo por Amazon, todo eso es una posibilidad de abrir tu propia puerta desde tu búsqueda interior, porque el punto de esto es que acá no tenés que seguir a nadie, no nos tenés que seguir a nosotros, no Claro. tenés que seguir a Pablo ni a Lucrecia, no es el punto Sino lo que te seguirlo. resuena, lo que Seguir. escuches, lo que leas, lo que decimos, qué te vibra adentro, qué te hace angustiar, qué te hace tener bronca en este momento, impotencia, qué te hace sentir una emoción, ¿no? Ahí va a estar la Ahí va a estar clave tu, también. Sí. ese ajayo, ¿no? Tesoro Ese escondido, eje, ese eje, ese propósito que un día viniste. porque Sé que sos un la día fuerza cuando creadora, Y abriste a el... pesar, aunque no de lo todo sepas. esto que dijimos, que Tomás hoy hace muy poco concretaste el hecho de esto, ¿no? Que acabaste de decir de que era tu propio síntoma y de que cada uno de nosotros, o sea, yo puedo, en esto de mi búsqueda, yo puedo decir que entendí mucho hace poco tiempo, hace meses, durante el taller de SIBO, cuando entendí esta Claro, cuestión de me obligan a irme, de los inmigrantes, ¿no? El hecho de Sí. tuve obligado que dejar mi lugar, ¿no? Y yo me sentí muy en eso, muy en el viento, ¿no? Muy haciendo cosas que hay que hacer, un poco esto que decías, Vanina, pero con otro contexto y otro tinte en mi emocionalidad, de hacer cosas en esta cuestión. Bueno, hay que hacerlo, vamos todo para allá, hacemos todo para allá, ¿y dónde está mi propia individualidad o mi deseo? No. claro. No. Ese era mi resentir en esa parte emocional. Y obviamente
también encontré que estaban radicados en un montón de cosas intestinales, ¿no? Ujú. En ciertas cosas intestinales que trabaja el SIBO. Pero hasta hace poco le pude poner también como un nombre o le pude poner como la emoción. Conciencia. Encontrarme en esto, ¿no? De decir, me obligaron a irme, me obligaron a hacerlo, me obligaron a esto. Y resonar en eso, en sentir, aunque nadie me obligó, aunque nadie fue la violencia, o algo, había Claro. una fuerza y Había una algo más fuerte vida, que yo, no hacía falta que te empujaran. y yo iba hacia Claro. allí, nadie me obligó. Igual que yo, a mí nadie me forma obligó literal, en tal cual. querer, es como la figura que les puedo diagramar es una taza rota en pedacitos y yo tratando de arreglar, a ver, acá puedo ayudar acá de esta manera, ¿no? Pero que era Claro. de Pero nadie adentro. estaba obligándote con un palo a hacerlo. Y como Es que de como una memoria, y sé cómo fuerza. hacerlo. Una cosa Claro, así, Exacto. ¿Y ¿no? por qué en uno mi va caso por era ahí? ayudarme a mí. En mi caso era, yo me tengo que Era ayudar a vos. mí. Era a mí Exacto. mismo. Yo decía, o sea, ¿a qué me Ah. voy a dedicar en la vida si no puedo hablar? O sea, ¿qué voy a hacer de la vida si no puedo? Y empecé a recorrer camino, digo yo, algo tiene que aparecer, pero era más fuerte que yo la intensidad de salir a buscar. Era tanta la intensidad de ir a buscar algo porque pasaba el tiempo, digo yo no tuve tiroides porque no sé, ¿no? Pero Sí, totalmente hablamos pasaba el mucho de tiempo tiempo, hoy, sí, pasaba el concuerdo tiempo con vos. o sea, y esto pasaba y yo seguía hablando mal, digo yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir una vida si no puedo comunicar, si no puedo hablar? Cuando para mí, después cuando entiendo el tiempo que yo ven, cuando entiendo el síntoma, entiendo que este propósito que yo considero, esto que vos descubriste, Vanina, que era ayudar. Yo digo que lo mío es comunicar, hoy trabajo en radio, hoy soy comunicador, hoy comunico, hoy ayudo desde lo didáctico a De la descubrir un comunicación, síntoma. sí, Es de la, o totalmente. sea, lo mío era de la comunicación, pero estaba todo o sea, todo roto. Había que armarlo, como vos decís, ¿no? Esa taza que estaba en pedacitos. O sea, Sí. Yo imagínate que desde desde ese chiquita yo lugar. ya sabía que primaria, secundaria, iba a ser contadora. O sea, ya estaba en automático lo mío. Sin embargo, lo mismo que esto, ¿no? Y sí, pero yo me sentía como un vacío en como que, está bien, puedo ser contadora, pero me sentía que me falta una pata, me falta una pata. Familia, sí, amo la familia, hijos, pero me faltaba una pata. Era como esa búsqueda interior Yo siempre para, decía esa misma frase, ¿no? oh, Me sí, falta una pata. Me falta y una pata para terminar esto. Yo sé que me falta esto. O sea, lo tenía casi armadito y me falta una pieza. ¿Viste? Te que tiene un falta una sentido pieza. lo de contadora, mitad de carrera hice, sí, lo entiendo, lo comprendo, ¿no? Pero no es como el propósito en mi El vida, ajayu digamos. principal, ¿no? El ajayu principal. ¿Viste? No, sí, Bueno, un poco parte. es esto lo que hoy le quisimos transmitir de diferentes Nos mostramos un casos en poquito que más supongo, no, y además supongo que cada uno se va a a identificar desde resonar. su búsqueda, o esto que dijiste que es muy importante para mí también, creo que también Tomás coincidís, el vacío. Hay como una Sí. cuestión que yo no me siento completo, que siento como un vacío, que ese vacío lo puedo poner desde el enojo, desde la angustia, desde un montón de cosas, desde la desvalorización, pero eso es como una cuestión de no estar completo. Y entonces hoy vimos como un Claro. poco de cada uno de nosotros buscando esto, ¿no? Y que dentro de esta búsqueda interior, lo que es bioexistencia consciente va a permitir que llegues a la profundidad. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Haciéndolo. Porque aquí lo que nosotros planteamos en esta búsqueda interior es que no tenés que seguir a nadie. Claro, es Que como no si hay nadie que te supieses, va a dar la fórmula, ni nadie que te va a dar la forma de meditar, ni la forma de respirar, ni cómo tenés que hacer ese ejercicio, o cómo tenés que transitar la vida, o diagramar los lineamientos de organizar tu emprendimiento, tu vida y tus relaciones. Aquí, en Bioexistencia Consciente, vas a tener que transitar y sentir vos a dónde querés tu ir, propio plantear oriente. eso Exacto. y trabajar todo lo que te impida ir hacia donde vos hoy querés ir, que es lo más importante. Esto del vacío es como si supiera, que es así, ¿no? Pero supiera que vengo a hacer algo, pero no sé qué es. Entonces, Una hago esto, sensación rara. no, esto no es, hago esto, no, esto no es, esto es con lucha, esto con esfuerzo, esto con energía, esto es con, y no me, no, esto, En cambio, esta esto es área fácil. sí, está En buenísimo, bien, cambio, esto ahí es estoy fácil. bien, pero Esto es claro, sencillo.
y te llena, Sí. y te da plenitud. Pero ¿qué Pero te dio tenés plenitud? que dar el primer El paso y tenés que abrir proceso la puerta. interno, claro, el proceso interno y la sanación Bueno, chicos, me de muchas encantó. situaciones. Una vez Hermoso, más, hermoso. aquí Sí. estamos Obviamente, sí. Se en estabilizó esto de el la Zoom, búsqueda se interior. Se le estabilizó la tartamudez del Hablé Zoom, Tomás. y se estabilizó. Y se estabilizó. Me Bueno, encantó. nos encuentran siempre aquí en este canal y además cada uno de nosotros da sus charlas introductorias en cualquiera de nuestras redes, en los Instagram, en Facebook, están publicadas. Así que los esperamos ese primer paso y esperamos que se sigan a ustedes Y nos mismos. vemos allí. En Un algún placer, encuentro. Vanina, un placer, Tomás. Un placer como siempre. Un placer Gracias, como siempre. chicos. Un placer. Nos vemos.